Así que bueno, nos reencontramos acá después, creo que hace un mes, más de un mes. Hace un poco más de un mes, parece que fue un siglo con todas las cosas que pasaban en el medio. En realidad, la verdad que estuve de vacaciones, más que volver y leer de nuevo, tuve que recablear la cabeza porque pasó de todo en todo este tiempo y hubo que medio barajar y ver de nuevo, no solo en lo mío, sino también La en parte lo grande, sino la financiera. parte financiera cambió Sí, drásticamente todo, ¿no? sí, sí. Hay mucho movimiento día a día, así que imagínate después de más de un mes, ¿no? Un montón de cosas. La idea acá, bueno, es un poco repasar lo acontecido, pero siempre con el foco en mirar hacia adelante y en qué herramientas nos basamos para tomar decisiones en todo sentido, ¿no? Qué comprar, qué vender, en qué invertir. Y así que, bueno, mientras la gente se va conectando y como para hacer este, Consecuente con el que se con conectó lo puntual, y temprano. no me salía la palabra, si querés, vamos arrancando despacito. Bien. Tema, si querés, vamos pimponeando y todo lo que sea financiero y demás lo podemos ir charlando, pero no sé si querés comentar algo de Luzda, lo más reciente de ayer. Sí, acá tenemos dos cosas en el último. Uno que ya debe estar o está bastante trillado, que a mí se me hizo nuevo para volver a leerlo, que es la parte de baja de retenciones, claramente, que le vamos a dedicar 2 minutos, donde yo voy a rescatar dos cosas fundamentales. Una, el carácter de que deja de ser transitorio, que es permanente. ¿Y por qué? Por una cuestión, como yo soy un tipo de mercado de granos, lo que te hace es que sea carácter de permanente, es que todas las posiciones, ¿sí? Todas las posiciones, me refiero a la 3, al ex-ROFEX, todas las posiciones se ponen parejas. Deja de haber especulación en cuál tiene retenciones, cuál no tiene retenciones, si te Seguro. bajan en uno, si te bajan en otro. Entonces, como que se nivelan las expectativas en cada una de las líneas de tiempo donde hay operación y la cosa opera de una forma más normal, podemos decir. Después vamos a ver qué es lo que llevó a esa normalidad, qué es a lo que llegó, ¿no? Y por otro lado, que es lo más reciente, que es lo de ayer, que es el informe de Luz, que se pateó el tablero, no sé si podríamos decir, o sea, hubo un cambio sustancial que no era esperado. El que venía siguiendo más o menos el mercado, qué es lo que venía diciendo, qué es lo que se venía diciendo. Lo bien que venía el clima en Estados Unidos. Se había sembrado, o sea, estaban determinadas las áreas, o sea, cuánta área tenían las hojas, cuánta área tenía el maíz. Y en realidad yo, que hace muchos años que estoy en esto, sinceramente, hacía mucho tiempo que no veía ningún tipo de volatilidad como ocurrió en este año. ¿Qué pasó? Se sembró bien, se sembró con humedad, las temperaturas fueron normales, fue todo parejito, los estados de cultivo siempre se mantuvieron altos. Entonces lo que ocurrió es que no había ruido, por decirlo de alguna manera, no hubo ruido climático. Al no haber ruido climático, si miramos los gráficos, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el precio se lo empezó a castigar y a castigar y a castigar y a castigar por una cuestión de cantidades que se esperaban, tanto para soja como para maíz. ¿Qué pasó ayer? Ayer tuvimos un doble golpe, lo que pasa es que con diferentes resultados. Se esperaba que mejoraran los rindes, ¿sí? Mejorara el informe de rindes o el potencial de rindes, que en realidad mejoró y mucho, tanto en soja como en maíz. La soja siempre fue una duda de decir, che, ¿se va a llegar al rinde que está diciendo el USDA? Porque era el más alto de la historia. Bueno, resulta que ese rinde, que era el que se esperaba más alto de la historia, ayer fue superior. Claro, superó las expectativas. Superó las expectativas. Lo mismo pasó con maíz, ¿sí? Es más, a 425 millones de toneladas se espera el maíz, como para hacer una idea para el año, para esta campaña. Ahora, uno puede decir, bueno, pero entonces eso es absolutamente bajista. Bueno, el tema es que lo que hubo es una modificación en el área. ¿Sí? ¿Qué ocurrió? Y lo que ocurrió es que en realidad a la soja le sacaron 1 millón de hectáreas. O sea, hay 1 millón de hectáreas de soja que se estaban estimando, que el mercado estimaba que estaban, que ya no están, que no llega a compensar con su rinde. Se esperaban algo más de 118 millones de toneladas, ahora estamos en 116 y medio, 116, 800. Y al mismo tiempo, ¿qué se le hace? Se le cargan 800.000 hectáreas al maíz. 800.000 hectáreas al maíz, al rinde que te acabo de decir que es más alto, le suman 10 millones de toneladas de maíz.
Por lo tanto, lo que cambia drásticamente es el stock consumo, o sea, la medida de escasez relativa para Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que el maíz se cae aún más de lo que estaba, aunque ya el mercado venía descontando una excelentísima producción, descuenta un incremento de área. ¿Cuánto baja más? En realidad no es una gran cantidad, baja $5,5 aproximadamente en estos días. ¿Sí? Che, y esa relación stock con consumo, ¿en algún momento en una de las charlas las compartiste? ¿Hoy en qué niveles está estadísticamente? Mirá, el tema es que, o sea, por ejemplo, el maíz está en 13,3, ¿sí? 13,3, que es un montón, si querés, si lo tenemos por acá, si no, deja, no hay problema, o sea, está en 13,3. El asunto es que, claro, es la relación stock-consumo, si lo mira, más alta del 2018-2019. Claro. ¿Sí? O sea, es realmente muy, muy alto el nivel que tenemos de stock uso, que es la medida relativa. Hay que tener en cuenta siempre que la medida relativa siempre es a un corte, a un momento determinado. ¿Cuál es el momento determinado? Y es a septiembre del año que viene. O sea, es al corte como si fuera un balance, básicamente. ¿Es alto para Estados Unidos? Sí, realmente es muy alto. No es tanto lo que, y en soja lo que te decía es que bajó, porque bajó, o sea, le sacaron 1 millón de hectáreas y no llega a compensar, pero no es tanto lo que baja, ¿sí? O sea, baja bastante menos. Ahora vamos viendo los números, pero en realidad baja bastante menos. Ahora, en términos de precio, ¿qué es lo que termina pasando? El maíz baja, sí, aunque ya tenía mucho tomado el mercado, o sea, así como el mercado de eh, financiero, lo que ocurre en los mercados de commodities, es que el mercado descuenta, ¿sí? Con anticipación cosas que van a pasar, ¿sí? Entonces, lo que te termina pasando es lo siguiente, ya había mucho descontado, baja, sí, exactamente. Ahora bien, ahora bien, eh, la soja, ¿sí? Tiene una suba realmente muy, muy, muy importante. Muy importante a niveles de más de $20, tranquilamente. Tranquilamente más de $20, sin tener un gran movimiento, ¿sí? Esto es un gráfico que es de una colega. ¿Se ve bien el gráfico? Si me confirman por chat que se ve bien. Este es un gráfico de una colega que es que me parece muy prolijo. Muy prolijo, me gusta cómo los arma, que es Mariela Brandolín. ¿Se ve lo que dice Guido? Sí, bien. ¿Cómo? No, Guido, gracias, Guido, dice que se ve bien. Que está ok, Paco también. está ok, perfecto. Entonces, fíjense una cosa, yo lo que veo es lo siguiente, a ver si puedo compartir conmigo. Yo veo que, por ejemplo, vamos a maíz. Maíz levanta, y la verdad que el stock consumo de maíz levanta muchísimo, ¿sí? Se va a 13,3. ¿Sí? O sea, se va a un nivel realmente muy alto. ¿Sí? Ahora, la soja, si bien tiene una caída, no tiene una caída absolutamente drástica, ¿sí? Tiene una caída, y sin Claro. embargo, tiene un rebote, como estaba muy vendida, tiene un rebote de $25, hoy está levantando. Igual es el motivo, ¿no? Estaba muy vendida en términos de Estaba muy contratos. vendida, exactamente. Ahora, vos sabés bien que siempre decimos que por ahí el mercado financiero y el mercado de grano son como primo hermano que no se hablan, pero en realidad tienen sustento a la hora de operar que son iguales. Cuando un mercado está muy vendido, se dispara mucho más allá inclusive de la lógica. Como en las acciones cuando están, ¿cómo se llama eso? El, no me sale el nombre ahora. La corrida, el short squeeze. En el corto plazo, ¿qué tenés? Tenés una reacción gigante hacia la suba. ¿Vale $25 esta suba? Personalmente, me parece que después, a la hora de volcarlo a la realidad, ¿sí? 117 millones de toneladas sigue siendo mucha mercadería. ¿No? Y más lo que tiene Brasil, más lo que tiene Argentina, hay que tener en cuenta que Brasil tiene comprado prácticamente hasta fin de septiembre, tiene comprado el 80 y pico, 90% ya en Sudamérica, ya tiene reservado para octubre también por otro en Argentina y en Brasil. Hay que ver qué tanto después a la hora de ir realmente a la realidad, esto se traduce o se mantiene en estos $25. ¿A qué me refiero?
Me refiero a algo bastante sencillo. El mercado de Chicago, así como, sobre todo el de Chicago por la liquidez que tiene, en realidad pocas veces le importa la verdad final, ¿sí? Sino las expectativas que está descontando. Personalmente me parece $25 bastante, yo lo veo como oportunidad en el caso de cruzarse hacia Argentina, que no se está cruzando todo, hay que ser sincero, o sea, porque no está viniendo toda esa suba acá, está mejorando, pero no en ese nivel. Yo lo veo como oportunidad de captura, ¿sí? Tanto para lo que es diferido en el mercado local, ¿sí? Con el disponible, o para negocios nuevos, ¿sí? Decían de 295, si lo tenemos, 295 a $300 me parece que son para ir tomando posiciones, más allá de que no es el super número para lo que hace a la rentabilidad. Tengo una pregunta. El USDA que es tan importante que se dio ayer, Sí. ¿se da todos los meses? ¿El próximo cuándo sería? En realidad todos los meses tenés estimaciones todos los meses, ¿sí? Es como que el tema es que ya nos estamos yendo, salvo que haya algún tipo de problema de, no sé, helada temprana, si querés, que es una cosa medio, sería bastante extraño que ocurra, al menos no hay ningún tipo de pronóstico de ese tipo. Vamos hacia una enorme cosecha de soja y una enorme cosecha de maíz en el hemisferio norte. Eh, Brasil incorpora 2 millones de hectáreas por año aproximadamente, y nada dice, al menos por el momento, que vayan a retroceder en su siembra. Argentina va a retroceder, vamos a ver cómo estamos ahora, cómo vamos ahora. Yo creo que sí va a bajar por una cuestión de rentabilidad, se va a correr sobre el maíz. O sea que de alguna manera las expectativas a grandes rasgos, por lo que comentás, la cosecha en el hemisferio norte, Brasil avanzando en las hectáreas que va incorporando para la siembra, podemos pensar que estos precios medidos en dólares, que no tienen muchos fundamentos alcistas en el largo plazo, sería. Claro, pero vos sabés que ese es el tema. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer a la hora de operar es empezar a ponerle tiempos al mercado, ¿sí? O sea, cuándo yo lo necesito, cuándo tengo que vender, y hay que ubicarse en ese momento. Y sobre todo hay que ponerle precio al tiempo, que muchas veces eso no ocurre en el mercado de granos. Al tiempo hay que ponerle precio. Yo lo que digo, lo estoy diciendo a mis clientes, es lo siguiente. A ver, estamos en un ciclo de acumulación, ¿sí? No estamos en un ciclo de retracción. ¿Por qué? Porque tenés una demanda que crece a un ritmo mucho menor de lo que crece la oferta. Por lo tanto, estás en un momento que va más a un ciclo de Está acumulación. bueno, esa es una visión, la que estás comentando, de largo plazo. Como de largo, exactamente. O sea, la demanda no crece al ritmo que crece. Estoy como Fantino, ¿viste? Déjame que te. Como si te lo explicaras a mi tía A Marta. ver, déjame que te lo repita. Sí. La demanda no crece al ritmo que crece la oferta, y esto es algo, como vos decís bien, un ciclo. Es algo que se está dando en un periodo de tiempo más prolongado, más allá de una cosecha, Claro, de una campaña, digo. exactamente. Yo creo que, o sea, cuando uno mira al mediano o al largo plazo, el tema que tenés o sea, tenés ciclo de acumulación y tenés ciclo de retracción. Hoy por hoy tenés un ciclo de acumulación, porque la oferta, sobre todo con el motorcito que tiene Brasil, que encima tiene un montón de tareas para agregar hacia O sea adelante, que puede seguir agregando. puedes seguir agregando, en algún momento tiene que cortar porque, y te corta por rentabilidad, cosa que no está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, se sigue acumulando y una demanda que no crece al mismo ritmo. O sea, nosotros tuvimos a principio del siglo, ¿no? Parece que fuera sumado, o sea por el 2000, 2001, ¿qué pasó? Y entra China, ahí empiezan los biocombustibles, es como que la demanda se generó un empuje de demanda realmente muy importante que hizo que esto se descalzara. Y nos llevó a un ciclo de precios, ¿sí? Alcistas, donde se expandieron las fronteras agrícolas, pasó aquí, pasó en Brasil, pasó en todos lados. Ok, eso se ha terminado, al menos al momento es lo que se ve. Estamos en un ciclo de acumulación. Cuando estamos en un ciclo de acumulación de stocks, es muy difícil ver, tal como vos me decías, en el mediano largo plazo, un rally de cambio de tendencia, ¿sí? Por lo tanto, esa es la estrategia o esa es la visión, el view de largo plazo, uno tiene que acomodar la táctica de corto plazo. ¿Cuál es? Y tratar de aprovechar
en base a la rentabilidad, tratar de aprovechar la toma de posición cuando los números cierran. Claro. Y ser también un poco más fino en esa gestión comercial, me imagino, ¿no? Porque, a ver, lo que pienso razonándolo de lo que contás es, si esa es la tendencia en el mediano o largo plazo, cuando vos ves un gráfico de los commodities, ya sea el petróleo, por ejemplo, para los países que viven de la exploración y la explotación del petróleo, no sé, Noruega, un montón de países, y viste que muchas veces tienen políticas de acuerdo a su principal generación de recursos. Esto que vos contás, me parece, estaría muy bueno que de alguna manera los gobiernos, las personas que nos lideran, entiendan esta situación de oferta, demanda de mercados, de modo tal de que es como que lo que razono de lo que decís es que con carácter de urgencia deberían cambiar o bajar las retenciones, ya que si esos son los precios con los que nos vamos a encontrar en función de la oferta, una oferta avanzando más rápido que la demanda, los márgenes se achican y quizás los precios se determinan en el mercado internacional, no los decidís vos. ¿Qué tenés que actuar? ¿En qué tenés que actuar? En los Sobre costos. tus costos, sobre tu eficiencia operativa. Exacto. No Exactamente. solamente en las estrategias de comercialización que siempre comentábamos, decir, bueno, hoy conviene hacer tal cosa, tal otra, sino más bien futuros, forwards, estrategias combinadas, sino los costos. Bueno, es algo que obviamente nos escapa a nuestra charla, ¿no? Pero Sí, pero los costos, pero o sea, pasa también por la eficiencia de costos, y no solo con los costos operativos. ¿Sí? Yo creo que tiene que haber una conciencia mucho más amplia en toda la cadena de lo que son, inclusive lo que decíamos, o sea, lo que es costos lo que son los costos de sí. oportunidad, o sea, donde nos cruzamos inevitablemente, que son los costos los costos financieros o las aplicaciones financieras. Entonces, el tema está en que volviendo a lo que decías de las retenciones, lo importante es que, fíjate una cosa, nosotros aún con retenciones, o sea, la producción local es tan eficiente que aún con retenciones bestiales sobrevive, ¿sí? Sobrevive con algo de renta, al menos en algunos productos. Hay otros que, por ejemplo, no, o sea, de trigo no hablamos nada. Y vos cuando haces el número de trigo, hasta sacándole las retenciones, ¿sí? Sacar las retenciones, ponesela en cero, y te queda un número, porque está tan abajo, te queda un número que, o sea, con un rin de indiferencia muy alto. ¿Ah? No te o sea, en este momento el trigo no te salvaría por precio, de ninguna manera te salvaría por precio, aún sin retenciones. Ahora, si habláramos de girasol, de maíz o de soja, sí, sobre todo de soja, donde la soja tiene aún prácticamente en subproductos 25%, ¿sí? Que es una barbaridad, es como decir que tiene ingresos brutos de 25%. Este, entonces, volviendo a lo inicial, lo que hay que tener en cuenta en términos estratégicos es que seguimos adentro de un ciclo de acumulación. Vamos a ver cómo siembra Argentina, vamos a ver cómo siembra Brasil, en qué cuantías. Ahora, si nosotros bajamos, que yo creo que vamos a bajar, al menos en soja, podemos estar en cuanto 48 millones de toneladas, con él hicimos 50 y algo, podemos 48. Ahora, si Brasil te las agrega o tiene un buen año como parece, seguimos en acumulación, si no hay un incremento de demanda importante. Entonces, hacia adelante hay que empezar a ver con otros ojos, ¿sí? Y empezar a ver las coberturas, ¿sí? sobre segundo semestre y sobre el año que viene. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el maíz. Te hago un paréntesis. Creo en el primer webinar que habíamos hecho, habíamos recomendado eh, una estrategia que nos hizo transpirar un poco. sí, creo que ¿Sí? fue el primero. Creo que fue en el primero, porque habíamos recomendado vender la posición mayo y recomprar la posición noviembre, perdón, vender noviembre, comprar mayo, a valores que en ese momento estaban en 7 u 8, se fue a cero, ¿sí? Se fue a cero, hubo que aguantar ahí los trapos, y hoy ya de nuevo seguimos recomendando comprar inclusive a niveles más bajos, y hoy está arriba de 9, 10, a mi criterio. Vamos a ir a una normalidad un poco más yendo hacia los 15, la inverso Era un poco el aproximadamente. promedio en un determinado tiempo, no me acuerdo si eran 15 años, 17 y demás, el promedio al cual converge normalmente esa relación de pase o inverso, por ahí también se le suele llamar, Sí, estaba en el orden del $22 o algo. $22 era exactamente Normalmente, $22. Esa era la normal. había creo que, no sé, no me acuerdo si
fue el 2017 que había llegado a valores negativos, Sí, así es. pero bueno, Lo sí, normal es que esté entre 15 y 22. Es más, ha estado muchísimo más arriba, claro. pero en años muy específicos. Ahora, yo te digo una cosa. Más allá de lo que yo estoy recomendando de coberturas que se puede ir viendo, o sea, hoy está todavía todo como muy convulsionado como eh, para empezar a ver cobertura sobre el año que viene, aunque ya hay que empezar a mirarlas, ¿sí? Arriba de 290, 295, hay que empezar a mirarlas con amor. Lo mismo arriba de $300 para noviembre, creo que son números donde se pueden empezar a poner puts, donde se pueden empezar a hacer muchas operaciones como para ir sacándonos riesgo de encima, que es el kit de la cuestión, ¿no? Ahora, a mí hay una cosa que me preocupa en este tema, sobre todo cuando hablo con clientes sobre trigo, que es la que se nos viene. ¿Por qué? Porque en realidad estamos en 195, 196 de trigo, que parece, es un número que da un rin de indiferencia muy alto. Ahora, yo miro para el costado a tu jardín y veo que las tasas están volando por el aire y lo primero que hablo con los clientes es decir, mirá, si tenés que llegar adelante y no te gusta el precio, tenés que embolsar que se te van $8 y tenés un costo de oportunidad de tasa como el que estamos viendo hoy, la verdad, me parece una forma muy, a ver, violenta de destruir valor. O sea, hay una destrucción de valor realmente muy, pero muy importante si tenemos que tomar plata a los niveles de tasa que tenemos hoy. Contame un poco cómo viene eso que por ahí es no por ahí, es la principal preocupación que tengo hoy. Todos. A ver, para poner un poco de gracia a la charla, ahí adjunté en la presentación un meme que vi en las redes sociales, me pareció bastante gracioso, que en definitiva, y lo que venimos hablando con clientes, ¿no? Estos niveles de cómo están las variables nominales, bueno, precisamente, a ver, lo podemos resumir. En un gobierno con un claro objetivo de bajar la inflación, a mi criterio, esto está teniendo consecuencias o costos demasiado altos, ¿cierto? Bueno, las tasas de interés, si se quiere, para frenar una escalada del dólar o contener la suba del tipo de cambio, y también, por otro lado, relacionado a la inflación, como el gobierno pretende que la tasa sea endógena, o sea que la tasa vamos a explicar muchas veces esos términos, ¿qué es Dale. una tasa ¿Qué endógena? es endógena? Explícame vos a mí. Explicado en forma sencilla, ¿no? O sea, en vez del gobierno determinar la tasa de interés, lo que determina es la oferta y demanda de pesos. Entonces, que esa tasa tenga. Exacto, En vez tal de cual. controlar el En precio. vez de controlar el precio. Obviamente no puedes controlar ambas, ni precio ni cantidad a la vez, sino antes lo que se hacía es controlar el precio, el precio del ahorro, la tasa de interés. Bueno, ahora cambió a controlar la cantidad. Eso, a mi criterio, y nuevamente una opinión también personal, quizás hubo se adelantaron a tratar de cambiar la modalidad, algo que quizás podrían haber dejado más adelante y que generó un revuelo tremendo. Las LEFI. Esto de las LEFIs, esto de liberar la tasa de interés y sacar un piso y un techo. Entonces, eso generó, cuando le sacaron el piso, se derrumbó. ¿No te acordás? Hubo momentos de las tasas que eran 12% TNA. Sí. Estamos hablando, muchas veces, por ahí no me quiero meter en un terreno técnico, pero vale la pena destacarlo. Las tasas de interés, en general, que ahora voy a mostrar algún cuadrito, parten también de las tasas de política monetaria o las tasas principales, digamos, mayoristas. En su momento eran las tasas de las leyes, las tasas de política monetaria, Sí. pero el gobierno quiso dejar de controlar eso y dejar, bueno, controlemos el M2, lo que se dice, o sea, la cantidad de dinero circulante, ¿no? Circulante. Entonces, al sacar el piso que tenían, la tasa se derrumbó. Después le sacaron el techo, la tasa se fue a las nubes. Y empezó a tener una volatilidad que, como se ve en el meme, las pymes son las que más lo están sufriendo en su capital de trabajo, porque hoy en día tener tasas de interés, que acá el cuadrito quizás se ve medio chico, pero bueno,
lo que quiero destacar en el cuadro que estoy mostrando ahora, que es un resumen de lo acontecido ayer, ¿no es cierto? El cierre de los precios y tasas del día de ayer. La TAMAR, hoy en día la tasa variable de referencia, ¿no? Por plazo fijo, si mal no recuerdo que eran mayores a 10 millones de pesos, está en 47%, ha estado en 41, 42, bueno, están en niveles Altísimo. cómodos arriba de 40. Razonemos digamos, lo siguiente. La inflación que se está queriendo derrotar, de hecho hoy tenemos el dato de inflación a las 4 y le ha quitado protagonismo a esta información que suele ser tan importante, la licitación del Tesoro que se va a conocer los datos a la tarde, ¿no? Hoy todo el mercado financiero habla de eso, de la licitación. Sí, pero aparte porque hubo una modificación que se anunció ayer y que se publicó hoy a la mañana hace un rato encima. Tal cual. Pero, ¿qué ocurre? La inflación, que sí, con éxito el gobierno la está, digamos, bajando, continúa en niveles, si se quiere, altos, porque 1,5, supongamos, es un poco el promedio, el objetivo que suelen tener los países, se quiere 1,5, 2 en un año, nosotros lo tenemos en un mes, sigue siendo alto, pero está bajando. Bueno, es un dato del pasado, ¿no? Pero las proyecciones o la expectativa de inflación, que es lo que importa a la hora de tomar decisiones, es decir, bueno, a ver, ¿qué sendero hacia adelante? Y ahí tenemos dos fuentes de información. La información que surge del precio de los bonos, relacionar un bono que paga por inflación, los bonos SER, y los bonos que ajustan por tasa fija. Sí. Digamos, haciendo una relación matemática de los digamos, precios, vos sacás la tasa implícita de inflación que está descontando el mercado. O sea que no te la dice nadie. La dicen los agentes económicos que compran y venden y ponen la plata. La diferencia entre las dos tasas. Exacto. Y eso te da un sendero bajista. Pero vamos al punto. De acá a 12 meses vistas, o sea, a agosto del 2026, eso ronda el 20%, más o menos, 22, 23, dependiendo cómo lo tomes. Sí. ¿Cómo están las tasas hoy? Piso arriba del 40. Las tasas de referencia, la TAMAR, la tasa de Una caución. tasa real de 20 puntos. Mira, las tasas de cheque de pago diferidos avalados. Tenés 20 puntos de tasa real, pero ¿por qué? Una locura. Sí, No, y bueno, también. y en el cuadrito que mostraba acá, que después para que lo compartamos, las tasas de los bonos que ajustan por inflación, los bonos SER, también están en doble dígito hace rato, pero ya 20, los más cortos, 20, 18. Ok. Bueno, a ver, vamos a ahondar un poco con eso. Volvamos al punto inicial. El gobierno tiene un mandato y aparte un gobierno que quizás con no tanto poder político se agarra de sus éxitos o de los éxitos que ha tenido o que pretende tener. Entre ellos, la baja en la inflación. Sí, pero aparte dentro de lo que son las herramientas ejecutivas, ¿no? Porque herramientas legislativas está bastante limitado. Por eso, y aparte, bueno, ahora las elecciones que vienen, está todo el mundo dependiendo, esperando a ver qué resulta de eso para ver cómo se conforma nuevamente el Cámara. poder exacto. Pero en pos de derrotar la inflación, sostener el tipo de cambio en los niveles actuales, con distintas metodologías de intervención, venta de dólar futuro, bueno, etcétera. Para bajar el spot, sí. Bueno, básicamente es retirar los pesos porque el presidente está convencido de que la inflación es un fenómeno monetario, entonces restringiendo la cantidad de dinero, en consecuencia él piensa que va a bajar la inflación. Bueno, lo que te decía, eso tiene como costos tasas exorbitantes. En la historia de nuestro país no hemos tenido tasas reales de estos niveles consistentemente en el tiempo. Por lo tanto, el por qué es ese. Lo que yo pienso es que esto, yo y muchos colegas más, no es sostenible realmente. ¿Por qué? Como el meme de recién. Para los inversores, para alguien que tiene que vender la soja y ver qué hace, probablemente le genere una mejora en su precio, y para los que tienen excedente, las personas, las empresas y demás. Sin lugar a dudas, nosotros fomentamos hoy en día hacer carry por sobre otras herramientas, otras estrategias. Pero Sí, lo que no paga por inflación lo va a pagar por actividad. exactamente, la actividad se ve resentida. Y bueno, para mí en algún momento, y ese momento probablemente sea después de las elecciones, pienso yo, debería haber algo y el mercado lo está palpitando. ¿Por qué? Porque no lo puse acá, ¿no? Pero cuando vos ves ¿viste el break-even, el punto de indiferencia que muchas consultoras y brokers ponen de el tipo de cambio
los distintos tipos de cambio que te dan haciendo carry con tasas. Sí, que te ponen los tipos de cambio de break-even contra las Exacto. tasas. ¿Sí? Esos tipos de cambio y las posiciones de dólar futuro, no me acuerdo si era en diciembre, a partir de qué mes para adelante, rompen la barrera de arriba, ¿no es cierto? Sí, rompe la banda superior. La banda superior. Entonces, ahí la pregunta que uno puede hacerse es, y es más, el dólar spot, el dólar oficial, el tipo de cambio de referencia, Sí, estuvo hace pocos días a 6% de llegar a esa banda superior. sí, estuvo a Entonces, nada. la cuestión está en cómo las empresas, las personas y demás crean que el gobierno va a tener 20.000 millones de dólares para salir a vender y contener el tipo de cambio, o que haya algún tipo de modificación en ese sentido. Difícil, pero bueno, en conclusión, estos niveles de tasas y un tipo de cambio más cerca del techo de la banda que en el medio o en el piso, invitan a transicionar este periodo de tiempo, para mí, en pesos. Después, bueno, podemos ver en caución colocadora, en plazo fijo, en bonos duales. Porque sobre fin de año tenés un seguro de cambio sobre la banda superior. Si le crees que eso no va a ser perforado. La pregunta es, bueno, si de los determinados, los distintos inversores creen esto o no. Hace poco, viste, salió la semana pasada JP Morgan a recomendar hacer carry con los duales, un instrumento que, como la palabra lo indica, que paga un bono, son determinados bonos que pagan la mejor variable entre una tasa fija, que suele ser muy parecida a las letras del tesoro, o la tasa Tamar. ¿Y cada cuánto lo paga? Depende del bono, la estructura que tienen, pero son intereses que son, si mal no recuerdo, semestrales, después tiene una amortización. El que proponía JP Morgan es a vencimiento 2026, o sea, el más largo. Después, bueno, hay cuestiones más bien técnicas que no quiero profundizar en eso para no confundir al que no está tan al tanto, pero hay una prima, digamos, que se descuenta implícita entre el precio del bono comparable con ella pretende que bajen las tasas. Este bono no solamente captas la mejor de la tasa fija que están altas, pero ¿Y baja? no, perdón, si suben, si continúan subiendo en el peor de los casos, vas a estar atado a una tasa Tamar. Si bajan, captás la tasa fija, que hoy es muy interesante. Sí, Entonces, tenés un doble seguro. exacto. Así que bueno, como instrumento es el que nosotros estamos recomendando y también estamos más favorables a hacer carry. Siempre, obviamente, en una cartera diversificada, no necesariamente hacer all-in en términos de tasa y obviamente lo que a cada uno le sienten, no sé, te sientas tranquilo con la decisión tomada. Porque obviamente, previo a momentos de elecciones, las empresas, las personas y demás es como que pasan esa instancia mucho más seguros en dólares. Totalmente. Yo lo que estaba pensando, lo que me decía, a ver, este es el momento es el momento de capital propio. ¿Sí? Totalmente. O sea, y el costo de oportunidad pasa a tener una relevancia en la rentabilidad de las compañías mucho más que en cualquier otro tiempo pasado. Al menos yo, en las mías, que son las que más uso, que son las agro, al menos trato, ¿sí? Intento de que se tenga esta conciencia justamente de tiempo y de costo de oportunidad, porque si no, se pueden estar incurriendo en costos altísimos si me tengo que endeudar, o de perder plata por quedarme plano en algún producto, y no salir a hacer otra operación. Ejemplo, que todavía hay gente que le queda trigo viejo. Trigo, no hay mucho lo que pasó de una campaña a la otra. Ahora, de trigo viejo hoy, vos imaginate, el disponible vale $10 más que el noviembre del diciembre. ¿Sí? Vale mucho más que el noviembre o el diciembre. Y no lo tengo ahí. Si querés, Bueno, podés ponerlo en ese, ¿sí? acá, Si se puede ver, claro. El disponible está valiendo más que el noviembre y el diciembre. Quiere decir que si yo me podría vender hoy y irme a hacer otro tipo, animarme por una parte, por todo, por lo que animarme a hacer otro tipo de operaciones, como la que vos estás explicando, para generar valor para mi empresa, pero desde otro punto de vista. O sea, esperar un producto como el trigo hoy no tiene ningún sentido, ningún tipo de sentido. La lógica en todo esto sería ganarlo en liquidez, ¿sí? Para
hacerlo trabajar o para pagar. No tiene, salir a pagar tasa con trigo guardado no tiene absolutamente ningún sentido práctico. Escucha, como ya para ir redondeando algunas ideas, entonces estuvo buenísimo lo del principio de la charla como una visión más de largo plazo de los siglos y demás. Sí, Esto que acabas de tirar para que nos escucha y probablemente sean productores agropecuarios en su mayoría, es una data interesante. Decir, bueno, hoy con el trigo lo que harías es venderlo si necesitas dinero, digamos. yo no llevaría carga hacia adelante. Hay muchos que a lo mejor me están escuchando y dicen, pero yo no tengo hace un montón. Bueno, sí, es verdad, pero yo me he encontrado con muchos decir, che, ¿qué hago con el trigo? ¿Cómo? ¿Tenés trigo todavía? Sí, tengo trigo todavía. Fuera el trigo, Claro, de tal una cual. vez por todas. ¿Sí? Por ejemplo, ahora se están acomodando las tasas, pero yo estaba mirando que el maíz sufrió mucho en el disponible, pero está muy caro en el A3 en septiembre. Me está dando, si yo lo anualizo, me está dando cerca de 15% en dólares. ¿Sí? De ayer, o sea, ayer, ojo, no, no hay que tomarlo esto como una verdad absoluta porque las tasas es como que se están acomodando y Y no aparte, septiembre quizás es más volátil porque está más cerca. está acá a la vuelta de la esquina. Analizarlo, digamos. Exacto, pero yo puedo vender sobre el septiembre de ir a la entrega o vender antes, vender y después cuando se junte dar la oferta. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía que vender en el disponible, tenía un carry sobre septiembre. Si yo lo analizaba, me da cerca del 15% en dólares. 15 el doble de lo que hoy está en el mercado de capitales Es, AAA. exactamente, es un montón. Entonces, ir viendo o ir de a poquito, ir consultando sobre este tipo de operaciones, es fundamental, justamente, de nuevo, tiempo y costo de oportunidad. Si yo estoy esperando que un producto suba, hay una cosa que normalmente no ocurre, ¿sí? Y yo soy muy pica cerebro con este tema. Si yo digo, la soja va a subir, no es lo mismo que suba mañana a que suba dentro de un año o dentro de 6 meses, porque el costo de oportunidad de esos 6 meses es altísimo y a lo mejor me comió toda la soja. Entonces, tener mucho, mucho cuidado a la hora de operar porque hay carry de mercadería, como se le suele decir normalmente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, tener esta mercadería y llevármela hasta adelante tiene un costo. Y si ese costo es superior, ¿sí? Es superior en almacenaje y tasa a lo que yo puedo ganar vendiendo hoy y colocando o cancelando algún crédito, estoy destruyendo valor en la empresa, que es lo peor que uno puede hacer. Bien, en términos de tasa, ya que sacaste el tema tasa en dólares, Sí, tenemos que, por lo menos lo que yo puedo aportar de lo que vemos en nuestro día a día es lo siguiente. Empresas, o sea, salió ahora hace poco un informe de que en lo que va del año estamos en récord de colocaciones de obligaciones negociables en monto, ¿no? Lo cual, interesante, genera un producto que es bastante interesante para carteras conservadoras, las obligaciones negociables como para quien invierte, ¿no? Galicia nos sacó una. Galicia saca hoy, si no me equivoco, creo que era hoy la licitación, o Estaba por ayer. entrarme a Sí. PC. Pero la tasa que se esperaba era el 6,5, buscaba 30 millones hasta ampliable hasta 200, y una tasa, también por ser el Banco Galicia, un banco de primera línea, bastante más baja del promedio que se está dando entre un 7 y 8 de empresas AAA. También hay que ver el plazo, ¿no? Esta era 12 meses, después De otra. nuevo el plazo. Claro, otras colocaciones más Más largo. 2, 3, 4 años más adelante, por ahí salen a tasas del 8,5 o lo que sea. Pero hoy ese es el costo de financiación. Si nos vamos al mercado de capitales, a diferencia de lo que hemos visto en meses o años atrás, con condiciones totalmente distintas, a ver, cepo cambiario, más peso dando vuelta de lo que hay ahora, o sea, necesidad de cobertura, tasas negativas, bueno, etcétera. Pero hoy los pagarés en dólares que han sido producto estrella en algún momento para las pymes no bajan de 2 dígitos, hablando del segmento no garantizado, que es Ok. el que por ahí más volumen concentra, 11 puntos como buena tasa. y para arriba. Y hemos visto, sí, no, normalmente no es común ver menos de eso, salvo algunos casos puntuales de las empresas que cuando en el día a día en la pantalla vos ves quiénes son en el no garantizado vos ves quiénes negocian, tasa, monto, plazo, todo. Y después, bueno, en el garantizado, también en donde entran las SGRs, los volúmenes han achicado bastante y muchas veces hay SGRs que incluso son más bien reacias a avalar
instrumentos en dólares, más si las expectativas es porque haya algún descalabro en el tipo de cambio, porque Ok. las saca, digamos, de sus niveles de apalancamiento y demás. Ni siquiera los dolarizados, o sea, ¿es por una cuestión de exposición o por una cuestión de que lo saca de la palanca? No, no, por eso hay algunas SGR o incluso en cupos, y cuando vos vas y querés emitir pagarés en dólares, te dicen, mira, el cupo ya lo tenemos cubierto, Ok. o por ahí no estamos avalando en determinado momento. Eso es bastante, por eso muchas pymes cuando abren líneas, abren con más de una SGR, porque por ahí difiere. Algunas te pueden llegar a dar esa línea, otras no, demás. Pero en el conjunto del operado se ha visto una disminución en el volumen, tasas si el piso lo están marcando las AAA, bueno, como te decía, 14, 15% de pagarés en dólares, plazos que tampoco son muy largos, esa es la realidad, no superan el año y muchas veces se ve bastante concentrado en el corto. Así que bueno, eso cuando relacionamos, como bien vos decís, el mercado agro con el financiero y vemos que es importante por lo menos tener conocimiento de esas tasas, un 15% en maíz por diferir la posición, anualizando ese precio y que te dé un 15 de mejora en el precio, bueno, Es muy es cortito, interesante. es muy cortito, pero es más, es muy cortito y fue ayer. El tema es que uno tiene que ver, yo en su momento había hablado de mapas de tasas, ¿te acordás? El asunto es que hoy, entre la baja de retención y todo el cambalache de tasas que tenemos, esto es como que está todo revuelto. Arriba revuelto suele haber ganancia de pescadores, ya sea para colocar o para poner. O sea, para que te doy un ejemplo. O sea, eso que te digo lo vi ayer y antes del informe de duda, hace 2 o 3 días, daba como para vender y recomprarse sobre diciembre o vender y recomprarse sobre noviembre a tasas del 5 o del 4. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo me quiero quedar adentro del mercado de soja, me quería quedar adentro del mercado de soja, ¿qué hago? Y mirá, la vendo a la soja hoy, la uso para colocar, pagar, para lo que sea. Obviamente hay que buscar un uso alternativo que genere una tasa positiva o que disminuya una negativa o anule una negativa, y me quiero quedar adentro del mercado. ¿Qué hago? Me compraba la posición noviembre, ¿ok? O sea, precio contra precio, la diferencia, si lo anualizaba, me estaba dando un 5% aproximadamente. O sea, por el contrario, acá te estaría Me financiando. financio más barato que el Banco de Galicia, Claro, tal cual. básicamente. Bueno, No por me importa. eso, como conclusión, como para ya ir cerrando y no hacerlo tan extenso, ya llevamos ahí casi 45 minutos. Están buenos los temas que tomamos, ¿eh? Y bueno, esto de las tasas me parece crucial. Ir pimponeando con las tasas del mercado de capitales, con las implícitas. Esto que vos decís, che, 5%, si no da para diferir una venta, sí da para el que necesita plata, pero quiere mantenerse en el mercado y Exacto. financiarse. Financiarse, exactamente. Eso es algo que no se tiene demasiado en cuenta. Es como, a ver, hoy a la mañana hace un rato hablamos de la repo, de vender un activo y recomprarlo más caro en el mercado de repo. Bueno, esto Un rep. es algo, es como un auto repo con soja. O sea, vendo la soja, la coloco en otro lado y me lo recompro más caro sobre noviembre. ¿Eso qué tiene? Tiene una tasa implícita. Esa tasa implícita suele dar en dólares, a veces da muy alto, claramente, pero si no, te está dando 4, 4,5, 5, que son tasas de corto plazo, pero que son realmente muy buenas y muy competitivas. Bueno, Hay una pregunta, eso, ¿no? para cualquier otro que quiera hacer alguna pregunta, aproveche, así ya vamos cerrando, pero acá, ¿Qué tenemos acá? A ver, ¿cómo es comprar maíz Chicago y vender maíz Rosario abril 2026? comprar maíz Chicago y vender maíz Rosario. A ver, eso por la lógica, mira, yo no soy un gran amante, esto como son bases intermercado, ¿sí? Eso es un base, es una base intermercado. A simple vista uno queda, es correcto, porque estoy vendiendo en un mercado que está caro y estoy comprando en un mercado que está barato, ¿cierto? El asunto está en que es muy difícil, yo no soy muy amigo de los basis, sobre todo los basis de maíz, porque se han desvirtuado bastante. Nosotros hace mucho tiempo que estamos caros. Hace mucho tiempo que estamos caros, nos mantenemos caros en términos de basis. Entonces es como que no hay salvo que sea muy obvio, y no es que en realidad no lo estuve mirando, si, no sé quién es, después si querés le respondo por privado, lo analizo y Rodrigo Alvarado.
creo. Lo analizo y lo respondo por privado. No lo miro demasiado porque a mí el basic de maíz me da, no es algo que me guste demasiado porque siempre nos mantenemos caro. Entonces es como que estás haciendo trading entre caro y muy caro y me parece que tiene mucho riesgo implícito. ¿Sí? Sobre Bueno, todo en un momento donde en realidad yo estoy recomendando salir de riesgo, esto tiene un riesgo implícito muy alto. Lo que sí podemos hacer, me lo pongo a ver un poquitito más eh, puntualmente, tiro una serie histórica y lo podemos ver por privado, encantado, no tengo ningún problema. sí, a mí ¿Mm? este tipo de trades relativos, me gusta ver las series históricas como para... Sí, y no lo tengo en la cabeza en este momento. O sea, lo que sí sé es que nosotros, es verdad, que estamos caros con respecto a Chicago. ¿Por qué? Porque hoy vale 150, en diciembre creo que estaba ayer 151, $152, no recuerdo bien, pero estaba ahí en 150 y nosotros estamos en 178, 177. O sea, estamos muchísimo más caros que los americanos. Ahora, hace mucho tiempo que nos mantenemos así. Entonces, es como que no me da demasiada seguridad. Tendremos que analizarlo bien. A ver qué es lo que dice. El, sí, pase abril, julio, Rosario con datos históricos. Sí, no hay ningún problema. Ya te digo, el histórico del inverse es de 10. Ese es el histórico. Después, en el medio se puede ver viendo, obviamente, si se acorta, habría que comprarlo, si se va más largo, habría que venderlo, hay que ver cómo arrancamos para el año que viene. Pero ese es mucho más, es una base dentro del mismo mercado que es mucho más seguible. Ahí preguntaba por las dudas, por si alguno no lo ve, Rodrigo, el pase Ah, maíz abril-julio Rosario, ¿no? claro, el maíz julio es un inverso, ¿sí? Siempre el maíz julio vale más barato que el maíz abril, ¿sí? ¿Cuánto es el inverso normal? Si querés, podemos decirle, vamos a redondear en 10. Cuando se sale de esos carriles, ¿sí? Cuando se sale de esos carriles, y sobre todo con mucho plazo por delante, uno puede jugar con esos inversos como para capturar unos dólares. Lo que tiene de bueno esta clase de estrategias, hoy lo hablábamos hace un rato, es que tiene, al ser direccional, justamente que, o sea, estás jugando sobre diferencias, no tiene mucho, no te pide mucho margen, el margen lo puedes hacer con activos, y cuando se le gana, tiene una gran ganancia sobre capital invertido. Está bueno porque no es direccional del subyacente, o sea, no Exacto. es alcista ni bajista, Sí, sino que más bien en la relación. Pero también puedes exactamente. perder, digamos. También podés perder, lo que pasa que, o sea, las pérdidas siempre en las relaciones son siempre Sí, sí, obvio. muchísimo más acotadas claramente que irme directamente a un direccional, ¿no? Es lo mismo que el pase que hablábamos en la primera charla, Claro, que se exacto. fue a cero. Si termina en cero, o sea que te llega en noviembre y ya lo tenés que desarmar porque si no te falta una pata, bueno, ahí está una pérdida si entraste comprado en 7. Pero bueno, jugás con las estadísticas. Vos ves y vos decís, realmente, Jugás con la estadística porque decís, bueno, ¿cuánto? O sea, que se ponga en carry sobre una cosecha sobre la otra es prácticamente imposible. Yo no sé si alguna vez lo vi. Entonces, como que la pérdida está en cierta forma, al menos en ese, como hablamos, bastante acotada. bueno, muchas gracias por la atención, las preguntas y demás. No sé si hay alguna más y si les parece ya vamos Vamos a ver. cerrando. Y bueno, esta charla queda grabada, después la vamos a subir a las redes y quedan abiertos los medios de comunicación por cualquier duda, consulta que quieran hacer también en particular. Quedé encantado. Si cualquier duda que quieran hacer sobre este tema, lo hacen por privado y no hay ningún problema, lo charlamos. ¿Mm? Bueno, no hay Muy más bien. preguntas. Muchísimas gracias por el tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos el mes que viene.